Y la Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora sí vamos a leer otro. Póngase de pie, iglesia. Yo creo que esto no hay que decírselo. Oh, bendito. Cuando la palabra se va a leer, usted tiene que tener un automático. Como ser humano, usted tiene que tener un automático. Póngase de pie, iglesia. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Mira lo que dice la bendita palabra, el poder del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Rey eterno, por tu bendita palabra viva, poderosa. Una palabra, oh Dios, que fue anunciada por los antiguos y hoy la predicamos nosotros, mi Cristo amado, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Padre, yo te pido en esta hora que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Que seas tú derramando de tu Espíritu Santo, Cristo amado, y trayendo convencimiento al corazón de todo lo que estamos aquí, mi Cristo amado. Bendícenos, Padre, cúbrenos con tu sangre. Derrama de tu sanidad, de tu salvación, Señor, sobre todo lo que estamos aquí en esta hermosa noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y eso fue lo que trajo nuestro Señor Jesucristo a este mundo. La Biblia dice que cuando Jesús bajó en el poder del Espíritu, después que estuvo en el desierto, dice que Él anunció el reino entre la gente. Y esto es buenas nuevas de salvación a través de la fe. El apóstol está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe. Y el apóstol está hablando a una cierta cantidad de gente en Roma. Y esta palabra fue dejada para nosotros también. Porque pareciera que habían algunas personas que no se atrevían a predicar el evangelio de repente. Pero este hombre era un hombre osado. Era un hombre atrevido. Era un hombre que no sufría de pena, de vergüenza. Y este hombre le dice a la gente, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es algo que transforma, que cambia, que renueva, que levanta al caído, que sana al enfermo. El poder de Dios hace todo eso en la vida del ser humano. Y él vino para predicar esas buenas nuevas para salvación a la humanidad. Pero Isaías dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Isaías está dando una pregunta a Dios, porque él relata en Isaías 53 los sufrimientos de Cristo, todo lo que Jesús iba a padecer cuando llegaba a este mundo. Y Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías le está haciendo una pregunta, o Dios le está haciendo una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y el apóstol Pablo trajo esa palabra colaboración en el libro de Romanos capítulo 10 en adelante. Y quiero leérselo textualmente para que usted pueda entender lo que quiso decir Isaías y cómo lo relata el apóstol Pablo. Y mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 10, capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó entre los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Que si confesares con tu boca, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y sigue diciendo Pablo: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es el evangelio. El evangelio se transmite o se recibe a través de la fe. Porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Isaías está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien vaya? Entonces Dios está haciendo un llamado, porque ciertamente el evangelio es poder de Dios. Y como esto es poder para salvación, para que el hombre sea salvo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios desea. Dios no envió a su Hijo a este mundo para fracasar. No, Él lo envió a este mundo para vencer. Y esa victoria que Cristo tuvo en la cruz te mantiene a usted y a mí, nos mantiene de pie hasta el día de hoy. Entonces hay un poder, hay una salvación, hay un evangelio de poder que Dios está manifestando en estos últimos tiempos, y lo va a manifestar a través de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Por eso hay que llevar esa palabra de salvación a la humanidad, a fin de que el hombre crea que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Dios no envió a su Hijo para condenar este mundo. Dios no envió a su Hijo para condenarlo a usted. No, Dios envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna.
Dios lo envió con ese propósito. Pero Jesús dijo algo claro: yo no he venido para juzgar a nadie. Las palabras que yo he hablado, esas los juzgarán en el día postreros. O sea, hay algo que puede juzgarnos. Son las palabras que Jesús ha dejado establecida en su palabra. Esta palabra es la que puede juzgar al hombre. Pero Jesús dijo: yo no lo he venido a juzgar. Pero la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo reciba la vida eterna. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces la palabra de Dios, yo no puedo avergonzarme, o usted no puede avergonzarse de lo que Dios hizo por cada uno de los que estamos aquí en esta noche y por el mundo entero. Yo no puedo avergonzarme porque Jesús habló claramente que el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. Entonces el apóstol Pablo estaba clarito, a pesar que el apóstol no caminó con Jesús y no escuchó las palabras que Jesús le decía a la multitud. Él estaba claro de que el evangelio era poder para salvación, para curación, para vida. Y el apóstol Pablo le está diciendo: yo no puedo avergonzarme de lo que Él hizo por mí. Yo no puedo estar atemorizado, no puedo tener pena de hablar de lo que Él hizo por mí. Porque cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice Pablo, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Me dio vida eterna, me dio salvación. Y hoy puedo predicarle a la gente del evangelio de la esperanza. Entonces esto es importante. Y nosotros tenemos que ponernos a tono, iglesia, de que realmente el apóstol Pablo quiere darle una enseñanza a nosotros que estamos aquí en esta noche. Y él está diciendo: hey, yo no me avergüenzo del evangelio, porque ciertamente el evangelio es poder de Dios. ¿Pero para qué? Para salvación. Para salvación. ¿Pero a quién? A todo aquel que cree. Primeramente, ¿para quién? Para los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los judíos. A los suyos vino, dice la Biblia, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo el que lo recibió le dio derecho de ser, ¿qué? Hijo de Dios. Primeramente para ellos, dice el apóstol Pablo, para los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación vino primero para ellos. Y también para los griegos. Habla de los gentiles, habla de nosotros. También fue para nosotros, pero primero fue para ellos. Y él sigue hablando, el apóstol Pablo, y dice: porque el evangelio de la justicia se revela por la fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. O sea, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. La gracia es de fe. La ley es por obra. El que permanece en la ley tiene que hacer lo que la ley dice. Pero ya estamos bajo la gracia. Caminamos por fe y no por vista. Estamos creyéndole a aquel que nos dio vida eterna. El evangelio de la salvación es poder de Dios. Ahora, ¿qué es poder de Dios? Es una fuente de vida. En una ocasión, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 en adelante, dice la Biblia que Dios llevó a Ezequiel en el espíritu, y él se encontraba en un lugar donde era un valle de huesos secos. Y Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice al Señor: tú lo sabes todo. Si tú hablas, tú sabes que van a vivir. Y Dios le dice: profetiza, hijo de hombre, sobre esos huesos. Y dice la Biblia que él profetizó sobre aquellos huesos. Y los huesos empezaron a unirse.
y empezaron a coger tendones y subió carne sobre ellos. Y quedaron parados derechos. Dice que quedaron de lado como un ejército, pero no tenían espíritu de vida. Y Dios le dice, profetiza el espíritu de vida. Y dice la Biblia que él profetiza espíritu de vida y se levanta un gran ejército. Y Dios le dice al profeta, así está la casa de Israel. Ellos creen que están solos, pero yo estoy con ellos. Y muchas veces el hombre se siente así seco. Y muchas veces piensa que él está solo. Y muchas veces cree que está batallando en este camino solo. Pero tú no estás solo, Él está contigo. Él va delante de ti como poderoso gigante. Pero tú tienes que saber que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y Él vino para darte vida. Porque el Espíritu de Dios es una fuente de vida. Eso es lo que el Espíritu de Dios es, una fuente de vida. Él da vida a aquel que está muerto. Él trae vida y vida eterna. En una ocasión Jesús estaba en una fiesta. Y dice la Biblia que Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús, el poder de Jesús es una fuente de vida. Pero no solamente es una fuente de vida, sino que también es una arma defensiva con la cual tú puedes defenderte. El poder de Dios es para que tú te defiendas. ¿Contra quién? Contra las huestes espirituales, contra las huestes de maldad, contra los principados, contra todo aquello que quiera hacerte daño. Ese es el poder de Dios, está contigo para defenderte, para apoyarte, para ayudarte, para decirte que el poder está en ti. El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra nosotros mismos, no es con los hombres. Nuestra lucha es con Satanás y sus demonios. Yo escuchaba a un hombre de Dios, que me inspira a mí. Camino con él. Íbamos en el carro conversando. Y él me decía, escuché a alguien decir, escuche esto, tú que estás ahí en la televisión, escuché a alguien decir, ustedes los cristianos se odian tanto. Yo dije, wow, ¿y eso por qué, hombre? Porque en realidad usted nunca ha visto un hombre impío, un hombre malo, hablar mal de ustedes, hablar mal de lo que usted predica, hablar mal si usted se equivoca o no se equivoca. Nunca se ha visto eso. Pero en cambio, yo como soy súper espiritual, si usted se equivoca, yo lo critico. Si usted hace algo mal, yo lo critico. Y lo subo en las redes. Y esta persona decía, hey, ustedes los cristianos, ¿cómo se odian? Y pareciera que fuera verdad. Porque usted se mete en las redes sociales. Y esto es para los que andan en esas redes. Si usted se ve en las redes sociales, pastor matando a un pastor, profeta matando a un profeta, apóstol matando a un apóstol, como que ellos son más grandes que todo el mundo. Y el más grande de todo se llama Jesucristo. Él fue que murió. Si él está equivocado, que lo corrija Dios. Porque con la crítica que ellos lanzan por la televisión o por teléfono, por cualquier red, ellos no lo van a cambiar. Si Dios no lo ha cambiado, por más que tú lo critiques y por más que tú le digas que está equivocado, no va a cambiar. Entonces nosotros no tenemos lucha. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es una arma defensiva, pero no para con los hombres, no para defenderme de un ser humano que es mortal igual que yo.
No, sino es para defenderme contra Satanás y sus demonios, que están al acecho de cómo destruir, de cómo matar tus sueños, de cómo arrancarte lo que está dentro de ti. Tu lucha no es contra el hombre, sino es contra ellos. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y mientras ese poder esté sobre mí, yo voy a ser un hombre, una mujer victorioso. Es poder. Es una arma defensiva. Que cuando la enfermedad te ataca, tú dices, yo soy sano en el nombre de Jesús. Que cuando vienen los momentos en los cuales no hay para comer dentro de la casa, tú dices, Jehová hace mesa en el desierto en presencia de mis angustiadores. Tú declaras la palabra porque es una palabra que te defiende. Es una palabra que va a favor tuyo. Por eso la palabra de Dios es poder y es una arma defensiva contra los ataques de Satanás y sus demonios que quieren venir a atacarte en tu mente para decirte, Dios no está contigo, tú estás solo, Dios no te ama, mira a tus hermanos cómo te rechazan. No, mentira del diablo. Si ellos te rechazan, hay uno que te recoge con todo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, con todo. Él es nuestro Dios. Nosotros no dependemos de hombre, nosotros dependemos de Dios. Dios es nuestra dependencia. Entonces el evangelio de la salvación es poder de Dios. Es una fuente de vida, pero también es una arma defensiva. Y ese habla de la armadura de Dios. El evangelio de la salvación es por fe. Esto es por fe. Habacuc lo dijo. Mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, aunque los trabajadores no den mantenimiento, aunque no haya el producto del olivo, aunque no haya nada de estas cosas, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es por fe. La iglesia tiene que aprender a caminar por fe. Porque todo se mueve bajo la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Él es la fuente, la fe en Cristo asegura tu salvación. Todo aquel que en Él cree no se perderá. O sea, la fe en Cristo, tu fe en Jesucristo asegura tu salvación. Tu fe es la fe. Es como el grano de mostaza, es pequeño, pero cuando crece se hace grande. Es tu fe que asegura tu salvación. ¿En quién? En Jesucristo. Jesús es la salvación. Sin Él, el hombre no puede llegar al lugar que Él ha preparado. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy ¿qué? La vida. Y nadie que va al Padre si no es por mí. O sea, la única fuente de llegar allá arriba se llama Jesucristo. Usted puede buscar cualquier método, pero si no llegas a Él, no puedes llegar al cielo. Él es el que nos lleva a ese lugar de ¿qué? De esperanza. Ese lugar de amor, donde todo es seguridad, donde hay tranquilidad, donde, ay Padre, ¿qué puedo decirle, iglesia? Imagínese usted el día que usted esté allá arriba, conversando con el maestro, viendo su costado, cómo fue traspasado, viendo sus manos, sus huecos, viendo sus pies, los huecos en el pie, viendo los latigazos que tiene en la espalda, viendo los lacerazos, y tú te puedas postrar delante de Él y decir, yo no soy digno de estar aquí, yo no merezco estar aquí en este lugar. Tú tuviste que hacer todo eso para que yo entrara aquí. Qué gran amor nos tiene el Padre para con nosotros. Es un amor tan grande que tú puedas tocar sus manos y decirle, papi, todo esto por mí. Wow, es un privilegio, iglesia. No pierda el privilegio de entrar a ese lugar. El único método para entrar ahí, la puerta, se llama Jesucristo. Y esto es por fe.
Esto no es por obra para que nadie se gloríe. Señor, yo hice estas cosas, yo di diezmo, yo di ofrenda, yo di estas cosas. No, no es por eso. Da tu diezmo, da tu ofrenda, pero no es por eso, no es por lo que tú des, no es por lo que tú hagas, sino por lo que tú creas. Tú tienes que creer que Él es el dueño de tu salvación. La fe en Cristo asegura tu salvación. El evangelio de la salvación es por fe, es por fe. No es por vista, es por fe, es por lo que yo creo. Mira lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 3. Quiero leérselo. Juan capítulo 3, versos 14, 15 y 16. Mira lo que dice. Y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Así como Moisés levantó, ¿qué pasó en el desierto? El pueblo había pecado, el pueblo le había fallado a Dios. Y llegaron que una serpiente y empezaron a qué, a morder al pueblo y empezaron a matar al pueblo de Israel. Pero dice que Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y ponla en lo alto, y todo aquel que mirare la serpiente será curado. Y dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés la levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también levantado, para que todo aquel que lo mirare a Él sea sanado, sea libertado, sea salvo, para que todo aquel que mire al Hijo de Dios sea sanado. Entonces el apóstol Juan dice, porque de tal manera, es una palabra profunda, el tal manera, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que mandó ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida está ¿en dónde? En Jesús. Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida que del cielo descendió. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la gente, tú estás loco. ¿Quién puede comer tu carne? ¿Y quién puede beber su sangre? Y la gente se fue de Jesús. Y Jesús mira a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y los discípulos dicen, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra puede ser dura, pueden golpearme, pero ¿a dónde iré? Si lo que tú tienes para mí es mejor lo que tiene el mundo. El mundo no tiene nada para nosotros. Nosotros tenemos para el mundo. Entonces tenemos que entender que el evangelio de la salvación es por fe. Es a través de ¿qué? De la fe. Mira lo que dice el libro de Juan 5:24. Se lo voy a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La fe es pues la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Llegar al cielo es una esperanza que todos los que estamos aquí anhelamos y los que están allá afuera también. Porque toda humanidad desea ser salvo, pero toda la humanidad no corre a la salvación. Pero usted que ha corrido, mantenga su fe en Jesucristo. No desmayes. Pelea la buena batalla de la fe. Porque en un abrir y cerrar de ojos, nuestro Señor Jesucristo se llevará a su iglesia. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos con Él para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Evangelio de la Salvación tiene promesas. Hay promesas divinas en el Evangelio de la Salvación. Y esas promesas esas no tienen límites. Porque Dios no se limita. Dios da más de lo que tú le pides. La Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad que y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué dice? ¿Se le qué? Se le dará. Todo aquel que pide, se le dará. Todo aquel que busca, encuentra. Si yo busco este agua, yo lo encuentro. Si busco la tapadera, la encuentro y la tapo. Todo aquel que llama, se le abre. Todo el que pide, se le da. Y todo aquel que busca, hallará. Tiene promesas, pero esas promesas no tienen límite. Mientras tú estés aquí en la tierra, esas promesas no tienen límites. No tienen límites. Mira lo que dice el libro de Marcos. No es Marco. Esas promesas quita todo, escuche bien, lo que no te deja avanzar. Quita todo lo que no te deja avanzar. Hay cosas en la vida que no te permiten avanzar. Y Jesús dijo, si tuvieres fe, como un grano de qué, le dirías a este sicomorro, échate en el mar, y se echaría al mar. O sea, la fe en Jesús te lleva a quitar todo obstáculo que no te deja avanzar. Cuando tú pones esa confianza en Él y esa fe en Él, podrán venir pruebas, podrán venir dificultades, como lo dice el libro de Mateo, capítulo 7, 24 en adelante. El que oye la palabra de Dios y la pone por obra, la pone en fe, lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, ríos y golpearon contra la casa, pero nunca cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada en la fe. En la fe de Jesucristo. Entonces la salvación tiene promesas divinas que hacen que todos los obstáculos que están a tu alrededor se tengan que mover. Se tengan que mover. Pero el Evangelio de la salvación también, escuche bien, es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Y ustedes que están aquí, ustedes son la justicia de Dios. Yo busqué justicia. Es equidad. Es igualdad de ánimo bondadoso. Integridad. Es honestidad, ser honesto. La justicia es honestidad. Rectitud, que no se inclina, que no cambia su balanza. Y quiero llevarlo a 2 Corintios 5:11. César, búscaselo. 2 Corintios 5:11. Vamos a leer un poquito. Hablando del ministerio de la reconciliación. Porque Dios quiere que todos seamos salvos. Y mira lo que dice la palabra de Dios acerca de la justicia. Considerando pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios
le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para nosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que a nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por ustedes, por mí, lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que ustedes fuesen justicia de Dios en él. El evangelio de la salvación es para todo el mundo, como lo dice 2 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El evangelio no es para aparentar. El evangelio no es para pensar que yo soy más que tú. El evangelio es para salvación. Es para que sean salvos. ¿Salvos de qué? De la ira venidera que ha de venir. Para eso es el evangelio. Para eso Jesús manifestó su gloria, para traerle salvación a la humanidad. Esto no es para que yo sea reconocido, sino para que Él sea reconocido. Para que Él sea engrandecido. Esto no es para que le tiren flor a los hombres, porque nosotros dañamos a los hombres. Entre más flor tú le tiras al hombre, más lo dañas, porque se cree entonces que es mejor que todo el mundo. Aquí el mejor se llama Jesucristo, y Él vino a manifestar la salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que tú te pongas de pie en esta hora. La vida está en Él. Él es la vida. Sin Él, toda la humanidad estuviera muerta. Pero gracias a la muerte de Él y a la resurrección, hoy nosotros podemos disfrutar de la vida que Él nos ha regalado. Es un regalo que Dios nos ha dado. Cuida el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo? Es la salvación. Yo quiero que tú vengas aquí al frente un momentito. Yo quiero orar con ustedes.